Revelado, millonario captura un instante increíble de una madre que transforma su vida en una so. María, con su cabello recogido y una sonrisa que oculta 1000 batallas, sirve tacos en la plaza de su barrio. Cada día, ese aroma embriagador se mezcla con el bullicio de la vida cotidiana, creando una sinfonía vibrante que la rodea. Sin embargo, debajo de su fachada alegre, su alma lleva el peso de la lucha diaria. A sus 32 años, ser madre soltera de 3 hijos en un barrio humilde no es fácil. La mirada de los demás, cargada de juicios y prejuicios, la persigue. Muchos consideran que su esfuerzo, tan incansable, no lleva al futuro que sus pequeños merecen. Mientras decenas de rostros conocidos pasan a su lado, la calidez de sus interacciones resuena profundamente en ella. A veces, en esos momentos de conexión, olvida las preocupaciones que la mantienen despierta por las noches. Pero al cierre de cada jornada, cuando se sienta en la oscuridad de su cocina, una nube de dudas la envuelve. ¿Sirve de algo todo ese sacrificio? ¿Su amor podrá abrir un camino mejor para sus hijos? Cada tensión del día a día pesa sobre su pecho, como un ancla que la hunde en el mar de la incertidumbre. Un día, un hombre bien vestido se detuvo frente a su puesto. Era Javier, un empresario que había alcanzado el éxito en el mundo corporativo. Sus ojos, fijos en María, revelaban la curiosidad que despertaba en él. Mientras observaba su entrega hacia cada cliente, comprendió que había algo especial en esa madre, algo que resonaba con su propio deseo de contar una historia auténtica, algo real. Sin pensarlo, se acercó y, casi impulsivamente, le ofreció una oportunidad que podría cambiar su vida para siempre. El corazón de María se volcó entre la emoción y el miedo. ¿Y si esta era la ocasión que tanto había anhelado? La tentación de salir de su rutina diaria le provocaba un cosquilleo en el estómago, pero al mismo tiempo, sentía que poner en juego sus valores podría costarle más de lo que estaba dispuesta a asumir. Sus noches se llenaron de insomnio, enredada en un tira y afloja emocional, sin poder encontrar una respuesta clara. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El clima se tornó pesado una tarde, la lluvia caía sin piedad, como si la naturaleza reflejara su agitación interior. Fue entonces que decidió rechazar la oferta de Javier, aliándose con su orgullo y su temor a perder el control de su vida. En esa conversación helada, sus emociones chocaron. Él intentaba mostrarle el camino, mientras que ella se aferraba con desesperación a lo que conocía. Al regresar a casa, el sonido de la lluvia se mezclaba con sus pensamientos fragmentados, el eco de sueños potenciales siendo desechados. Sentada en la mesa de su cocina, su mente giraba en espiral. El sacrificio, la lucha por sus hijos. ¿Qué sentido tenía todo si no había un destino claro? Pero en la penumbra, el rostro de su hijo menor, durmiendo tranquilo, la hizo detenerse. ¿Estaba dispuesta a dejar pasar una oportunidad? ¿Y si esta decisión la separaba aún más de la vida que deseaba? Con el corazón acelerado, María comprendió que su siguiente paso podría cambiar todo. Sabía que necesitaba encontrar a Javier y enfrentar ese dilema con él. Una chispa de valentía encendió su determinación, mientras se preparaba para enfrentarse a lo desconocido, un pequeño destello en medio de la tormenta que podían significar un cambio irreversible. El futuro aguardaba, pero ¿sería ella capaz de dar el salto? La incertidumbre aumentaba, dejando a la historia colgando, esperando ser resuelta. María despertó a la mañana siguiente sintiendo un aire denso de decisiones por cumplir. La lluvia de la noche anterior había lavado las calles, dejando tras de sí un silencio contrastante en el que solamente se escuchaba el canto lejano de los gorriones. Sentada al borde de su cama,
examinó su reflejo en el espejo. Los cabellos desordenados perpetuaban el desorden de su mente. La luz aún no penetraba del todo, pero su corazón sabía que debía moverse, buscar. Mientras preparaba el desayuno, cada acción se tornaba ritual, el batir de los huevos, el ruido del aceite burbujeando en la sartén. Y en medio de esas tareas cotidianas, María reflexionaba sobre sus sueños, aquellos que había dejado de lado en el ajetreo de criar a sus 3 pequeños. Sentía que la decisión de rechazar a Javier pesaba en su pecho, como una losa fría. Estaba consciente de que había una semilla de ambición enterrada en su interior, una luz que había intentado apagar por el temor a lo que sería un cambio. Al salir de casa, su mente un torbellino entre la rutina y la posibilidad del futuro. No podía dejar que el miedo dictara las riendas de su vida. Con cada paso hacia el puesto, se preguntó si el tiempo había facilitado las cosas o, por el contrario, la había alejado de su propósito. Pese a su ansiedad, una nueva determinación comenzaba a florecer. Esa jornada, la plaza parecía vibrar con más fuerzas que de costumbre, los colores de los puestos contrastaban con la grisura del cielo. La vida bullía a su alrededor, pero era el rostro de sus hijos el que la mantenía fuerte. Comenzó a servir tacos sonriendo, cada gesto una resistencia. Entre los clientes, su mirada se encontró con la de un viejo amigo, Felipe, un pintor que había tenido éxito en ferias de arte. Ellos habían jugado juntos en la infancia, creando mundos de fantasía, pero ahora la vida parecía haberlos separado ampliamente. ¿Cómo va todo, María?, preguntó Felipe, su voz cargada de calidez. Luchando, como siempre. Pero, ¿tú? ¿El arte te sigue llamando? Cada día más. Estoy preparando una exhibición y te invitaré. Pero tú, ¿qué hay de tu vida?, insistió, su mirada atravesando las capas de su fachada. Las palabras de Felipe comenzaban a resonar en su interior. Su valentía, su entrega al arte, la creatividad desbordando en cada trazo. La chispa encendida en su corazón se convertía en un fuego. Su hogar era un laboratorio de sabores, pero quizás también podría ser una paleta para colores diferentes. En esos momentos de conexión con Felipe, vislumbró una parte de ella que había mantenido oculta. Quizá debería hacer algo con todas esas recetas familiares que tengo guardadas. Tal vez no solo servir tacos, sino enseñar a otros. La idea brotó. La creatividad también reside en la cocina, en los sabores que cuenta. El día avanzó y María se sintió ligera. La duda había comenzado a dar paso a la acción. Cada taco que servía era un peldaño en una escalera hacia algo más grande. Pensó en Javier y cómo había abierto una puerta. Sin embargo, aún debía tomar la decisión de cruzarla. Esa noche, mientras preparaba a sus hijos para dormir, una nueva resolución tomó forma dentro de ella. No solo haría cambios por su familia, sino también por ella misma. Sus sueños no debían seguir entre las sombras. El amor que sentía por sus hijos no se trataba solo de sacrificio, sino también de aspiraciones. Al cerrar la puerta de la habitación de sus pequeños, se vio a sí misma como nunca, una mujer con un propósito que lidiaba con la incertidumbre, una madre que podría convertirse en más. Y así, con la adrenalina burbujeando, dio los primeros pasos hacia su transformación. Esa noche, se quedó despierta un poco más para escribir. Un mensaje a Javier se empezaba a formar. Todo había quedado en suspenso, pero el tiempo no esperaba. ¿Qué pasaría si decidía no solo regresar, sino presentarse como la mujer que realmente es? Cuando pulsó enviar, el futuro volvió a girar, y con él, la promesa de nuevas oportunidades se deslizó en su vida. ¿Pero realmente estaba lista para abrir esa puerta? María se despertó esa mañana sintiendo un temblor de emoción en su interior. El mensaje a Javier había sido enviado, y con ello una pequeña chispa de esperanza se encendió en su corazón. La incertidumbre estaba presente, pero su decisión de enfrentar lo desconocido era el primer paso hacia un cambio radical. Mientras lavaba los platos del desayuno, su mente volvió a girar en torno a la idea de enseñar cocina. Jamás había considerado el potencial de su pasión en un marco más amplio,
pero ahora la visualizaba como una oportunidad no solo de generar ingresos, sino también de conectarse con otros, de compartir su historia a través de cada receta. Su mente se llenó de imágenes de un pequeño taller, rodeada de personas que aspiraban a aprender de su arte culinario. ¿Por qué no empezar enseguida?, se preguntó. Con un renovado sentido de propósito, salió de casa decidida a visitar el mercado en busca de ingredientes frescos. Cada paso hacia el puesto se sentía como una pequeña victoria. El aire fresco de la mañana y el bullicio del mercado alimentaban su confianza. Esa tarde, con su delantal ya manchado de harina, se sentó al borde de la mesa, donde solía cocinar con su abuela. Con un cuaderno en mano, empezó a anotar sus recetas, pero esta vez no solo se trataba de ingredientes, era su legado, su historia. Cada platillo se convirtió en un reflejo de su vida, sus experiencias como madre, los sacrificios y la alegría de la crianza. Sentía en su interior que cada palabra escrita era un paso hacia la autoafirmación. Sin embargo, a medida que Felipe iba acercándose a la exhibición, el eco de sus expectativas comenzó a cobrar fuerza. ¿Y si no es suficiente? ¿Y si decepciono?, se cuestionaba. La voz del miedo, ese mismo que había estado callando, comenzó a resurgir. Pero en lugar de retroceder, decidió desafiarla. Era el momento de enfrentar no solo su propia duda, sino a esas creencias limitantes que habían condicionado su vida. Inspirada por sus hijas, que la observaban desde el lado, empezó a implementar pequeñas clases de cocina en casa. Los días que pasaban juntas, riendo entre fogones, la llenaban de una satisfacción que no había sentido en años. Descubrió que la enseñanza la obligaba a organizar sus valoraciones, a honrar su voz y, lo más importante, a experimentar el poder que brinda el conocimiento compartido. Esa noche, sentía el cansancio en cada fibra de su cuerpo, pero una sonrisa genuina iluminaba su rostro. Había comenzado a cultivar una conexión más profunda con sí misma y con las generaciones futuras. La cocina no solo era un lugar para la alimentación, sino un espacio de encuentro y transformación. Sin embargo, también comprendía que esto era solo el principio. Cada lección impartida actuaba como un recordatorio de que sus aspiraciones eran válidas y merecían ser cumplidas. Al sentarse a cenar con sus hijos, disfrutando de un platillo que habían creado juntos, un nuevo pensamiento cruzó su mente: ¿y si pudiera hacer esto a un nivel más grande? Se imaginó creando un espacio propio, un lugar donde no solo los sabores estuvieran presentes, sino también la comunidad, la creativa expresión y la inspiración. Tan pronto como la idea comenzó a tomar forma, un mensaje de Javier llegó a su teléfono. La pantalla iluminó su rostro y, en ese instante, su corazón se detuvo. La posibilidad de revisar el pasado y abrirse a nuevas oportunidades estaba frente a ella. Estaba dispuesta a dar otro paso hacia el futuro. Se contrastaba la emoción y el temor, y la ansiedad se mezclaba con la anticipación. María miró a sus hijos, sintiendo que su lucha por ser más, por ser ella misma, no solo la beneficiaría a ella, sino que también impactaría sus vidas. Pero en el aire flotaba una pregunta ineludible: ¿sería este el momento de reconciliarse, de concretar verdaderamente quién era? Colocó su teléfono en la mesa, con el mensaje de Javier a un lado. Con cada titubeo significativo, la unión entre el pasado y el futuro se reflejaba. A las puertas de un nuevo capítulo, se preparaba para entender que cada decisión podría cambiar el rumbo de su vida. Podría enfrentar lo que había escrito en su historia y, a su vez, dar la bienvenida a un futuro que no había imaginado posible. María se quedó mirando la pantalla del móvil, su mente en un torbellino de emociones contradictorias. El mensaje de Javier no solo era un recordatorio de su pasado, era un hilo que podía conectarla con una parte de ella misma que había estado dormida demasiado tiempo. Las palabras en su interior imploraban por reconocimiento y cierre, pero la realidad se presentaba con un peso desconocido, como si un nuevo horizonte se abriera ante ella. Decidió que necesitaba un plan y, como si fuera una receta que debía seguir al pie de la letra, se sentó a la mesa con papel y bolígrafo. Anotar sus pensamientos la ayudó a organizar su mente. ¿Qué deseaba obtener de la conversación con Javier? En el fondo,
Había un deseo profundo por la claridad y la valentía. La posibilidad de pedir disculpas, de abrirse a una nueva relación, era una invitación que no podía ignorar. Mientras escribía palabras de arrepentimiento y esperanza, se dio cuenta de que al mismo tiempo era un ejercicio que la empoderaba. Cada frase era una reivindicación de su fuerza, y la escritura se convirtió en su herramienta de autodescubrimiento. Esos momentos de conexión con su propio ser resultaron catárticos, una forma de reconciliación no solo con Javier, sino con ella misma, con el croar de las ranas y el canto lejano de los pájaros. El sol comenzaba a ocultarse, transformando la atmósfera que la rodeaba. María respiró hondo, sintiendo el aire fresco que invade la habitación. Era hora de ejecutar su plan de acción. Desarrollaría sus clases de cocina, pero no solo como una salida económica. Se propuso hacerlo de una forma que reflejara su transformación personal, que inspirara a otros a descubrir su propia voz. Decidió que la primera clase sería gratuita, un regalo para sus amigos, y una oportunidad para retar sus miedos. ¿Qué tal el sábado?, pensó, imaginando a sus amigas en la cocina, riendo y disfrutando del proceso. Esa idea reavivó un fuego dentro de ella. Quería que las personas se sintieran bienvenidas, que entendieran que la cocina era más que seguir instrucciones, era un viaje emocional, una forma de conectar con las historias familiares y propias. Con el paso de los días, el entusiasmo creció y le resultó más fácil invitar a personas. Estaba fascinada por la energía que provenía de sus hijas cada vez que se sumaban a la cocina. Compartían risas, fracasos y éxitos. Las inseguridades de María empezaron a desvanecerse mientras descubría que su autenticidad resonaba más en su trabajo del que había previsto. Ahora, cada receta se convertía no solo en un plato, sino en una historia compartida. A pesar de esta nueva iluminación, la inevitabilidad de encontrarse con Javier se cernía como una sombra en el horizonte. La dualidad de sus emociones iba en aumento, la vida que estaba construyendo y la relación del pasado parecían estar en extremos opuestos. Nadie había dicho que el crecimiento personal fuera fácil. Cada paso hacia adelante parecía estar lleno de espejos que la hacían cuestionarse. Poco después, mientras revisaba las listas de ingredientes para su primera clase, su teléfono sonó de nuevo. Un nuevo mensaje de Javier. Aunque la ansiedad la invadió, decidió no responder de inmediato. Había tomado una decisión a partir de la última conversación que había tenido. Quería ser un ejemplo de cómo enfrentar y reconciliar cada parte de su vida. Con un último vistazo por la ventana y el corazón latiendo fuerte, se armó de valor y dijo en voz alta: «Voy a ser valiente». Pero en lo más profundo de su ser, sabía que este podría ser un momento decisivo, uno que la obligaría a decir adiós a viejos miedos o, tal vez, a un capítulo completamente nuevo. La pregunta la perseguía: ¿podría realmente abrazar su nuevo camino sin dejar que el pasado la detuviera? Mientras formular sus pensamientos se hizo más claro, una inquietante sensación de anticipación la invadió. En su interior sabía que la confrontación con Javier no solo marcaría su relación con él, sino también su conexión con sí misma, y así, mientras la noche caía en su barrio, Mario se quedó atenta a la vibración del mensaje en su teléfono, preguntándose qué camino elegiría a continuación. La semana previa a su primera clase de cocina estaba llena de nervios y emoción. Cada día, María se levantaba con la sensación de que algo grande estaba por suceder. En los momentos de quietud, cuando comenzaba a preparar los ingredientes, revisaba mentalmente su plan y sus objetivos. Quería que sus clases fueran un espacio donde la creatividad floreciera, donde cada persona se sintiera libre de explorar, experimentar y, sobre todo, conectar. Invitar a sus amigas había sido un paso audaz. No solo eran amigas, sino también un grupo de confianza con quienes podía compartir sus inseguridades y, al mismo tiempo, mostrarles su evolución. Mientras organizaba la cocina, su mente danzaba entre la alegría y la duda. ¿Qué pasaría si sus amigas no disfrutaban? ¿Si su técnica no era suficiente? Cada uno de estos pensamientos, aunque inquietantes, señalaba el deseo de perfección y conexión que la impulsaba a seguir. Decidió que la lección se centraría en un plato que significaba algo para ella: la lasaña.
Era una receta familiar que había traído consigo desde sus días de infancia. Además de ser deliciosa, cada bocado traía recuerdos nostálgicos de reuniones familiares, risas y amor. Quería que sus amigas sintieran esa misma calidez al cocinar, al igual que ella. A medida que se acercaba el día, la ansiedad se convertía en un desafío personal por superar. En su mente resonaba la voz de Javier, un eco de lo que había sido. Se cuestionaba si él recordaría aquellos momentos de felicidad, de cocinas llenas de sabores y aromas, o si estaría presente solo para confundirla. Fue en esos momentos de reflexión que comprendió que la clave no era lo que él pensara, sino lo que ella decidiera hacer con su vida. El sábado llegó. María despertó antes de que el sol iluminara su hogar. Preparó todo meticulosamente, las bandejas de ingredientes estaban alineadas, los utensilios eran piezas de un rompecabezas listo para encajar. Se miró en el espejo y, aunque sintió el temblor de la incertidumbre, se dijo a sí misma que era el momento de mostrar su transformación. Cuando sus amigas llegaron, el aire se llenó de risas y abrazos. Fue un alivio palpable para María. Se dio cuenta de que no estaba solas en sus miedos. Todas llevaban una carga. Mientras comenzaban a cocinar, las inseguridades fueron disipándose. Conversaban sobre sus propias experiencias y cada anécdota compartida se convertía en una lección que enriquecía el ambiente. Con cada capa de pasta que añadían a la lasaña, María sentía que un peso se estaba aligerando. La cocina se transformó en un santuario, un lugar donde no solo se cocinaba, sino que también se sanaba. La energía era palpable, sus amigas comenzaron a comunicarse con confianza y alegría. En ese instante, María no solo se convirtió en la chef de la clase, sino en una guía en el viaje de cada una hacia la autenticidad y la conexión personal. Con la lasaña en el horno, se sentaron a compartir, a disfrutar de lo que habían creado juntas. La satisfacción brillaba en los rostros de todos. Fue entonces cuando se sintió lista para enfrentar el mensaje de Javier. Su mente se llenó de determinación. Ya no se trataba solo de su pasado, sino de quienes eran en el presente. En ese momento, con el aroma de la comida rodeándolas, un nuevo mensaje llegó a su teléfono. Una notificación que podría cambiarlo todo. La mezcla de ansiedad y curiosidad hizo que su corazón se acelerara. Con sus amigas riendo a su lado, se dio cuenta de que no podía dejar que el pasado dictara su futuro. Sin embargo, el contenido del mensaje hizo que su pulso se disparara aún más. Esta sería la conexión que tanto había estado esperando, o el principio de un nuevo desafío. La mirada de su amiga la hizo vacilar. ¿Estás bien?, le preguntó. Y en ese instante, María entendió que el verdadero reto estaba apenas comenzando. La tensión en el aire se hacía palpable mientras María miraba su teléfono. El mensaje, con su luz intermitente, parecía un portal hacia lo desconocido. Con cada latido de su corazón, la posibilidad de un nuevo desafío y un anhelo olvidado chocaban en su mente. ¿Te sientes bien, María?, volvió a preguntar su amiga, con preocupación genuina en sus ojos. En ese momento, la desesperación se transformó en claridad. Aquella conexión con su pasado no debía definir su futuro. Sin embargo, el mensaje no podía ser ignorado. Era una provocación que instaba a confrontar viejos sentimientos y las decisiones que había tomado. Mientras sus amigas la animaban a abrirlo, María respiró hondo. Si decidía leerlo, se enfrentarían a interpretaciones inesperadas. ¿Era el momento de permitir que las sombras del tiempo volvieran a iluminar su presente? Sus manos se movieron con cautela, como si cada movimiento contara en el desenlace de esta narrativa personal. Con un clic, el contenido apareció en la pantalla. Era de Javier. Sus ojos se abrieron de par en par al leer las palabras, un sopor en su interior. Hola, María. Ha pasado tiempo. Espero que estés bien. Siguió un mensaje que, aunque neutral en la superficie, estaba cargado de significados y recuerdos. En un instante, la cocina, luminosa y llena de risas, se tornó un lugar lleno de ecos de un pasado que nunca acababa de irse. María miró a sus amigas, buscando en ellos validación, fuerza.
El remolino de emociones que sentía se agrandaba: confusión, nostalgia, enojo. Desde la transformación que había experimentado, ella dentro de sí misma buscaba seguir adelante. No simplemente avanzar, sino impulsarse, redefiniendo su camino. Voy a responderle, pensó, y su decisión se convirtió en acción. Se levantó de la mesa, dirigiéndose a un rincón solitario con su teléfono. El silencio del espacio era pesado, como si las paredes mismas la presionaran. Sin embargo, algo había cambiado en ella. Con cada palabra que tecleaba, la convicción de que había sanado algunas de sus heridas la acompañaba. No permitiría que un mensaje, aunque tentador, alterara su esfuerzo por crecer. La respuesta fluyó de su mente. Sería breve, firme. No daría lugar a símbolos de debilidad. Hola, Javier. Estoy bien, gracias. Estoy ocupada con mis proyectos de cocina. Cada letra era un paso hacia su libre albedrío. Ya no era la misma persona que había dudado ante su ausencia, sino una mujer decidida a no dejar que los fantasmas del pasado determinaran su valor presente. Mientras tanto, sus amigas la observaban con atención, aunque mantenían un aire de complicidad que infundía confianza. Podía sentir su apoyo aunque no lo verbalizaban. Era un recordatorio de que había construido un nuevo círculo, una red de amor y sinceridad que le permitía ser quien era en este nuevo capítulo. Sus manos temblaban levemente al enviar el mensaje. La petulancia emocional que habían provocado las palabras del pasado se evaporó lentamente, reemplazada por una determinación renovada. Solo una hora antes había estado atrapada en viejos pensamientos y ahora se sentía liberada. Cada interacción, cada decisión buscada, la acercaban más a la mujer que quería ser. Sin embargo, la respuesta de Javier no tardó en llegar, un nuevo impulso de ansiedad que la llevó a recordar que, a pesar de su resolución, el camino estaba lleno de sorpresas y decisiones difíciles. Mientras se preparaba a abrir su respuesta, recordó la lección del día: la cocina no era solo un refugio, era un espacio para ser valiente. El mensaje de Javier reveló una invitación inesperada que podía cambiarlo todo. Se le encogió el estómago. ¿Estaba dispuesta a enfrentar esa posibilidad? En su mente, una frase resonaba como un mantra: la vida no se detiene, y tampoco yo. Con el aliento contenido, María se sintió enfrentada a la decisión que podría reconfigurar su vida una vez más. ¿Sabría encarar el nuevo desafío, o se escudaría en el pasado? Su camino hacia el autodescubrimiento estaba lejos de terminar. El corazón de María latía con fuerza mientras contemplaba la pantalla de su teléfono. Las palabras de Javier se habían convertido en una cadena que la ataba a un pasado del que había luchado por liberarse. La invitación a un evento de alta gastronomía, en el cual él la instaba a participar como chef emergente, no era simplemente un llamado profesional. En su interior, sabía que era también un test de su fortaleza emocional. ¿Por qué me invita?, se preguntó, una inquietud agazapada en su mente. Empezó a cuestionar su voluntad de participar. Era un gran escenario, un lugar donde antiguos rencores podrían resurgir. Al mismo tiempo, la oportunidad de demostrar su talento y crecer en un ámbito que amaba era tentadora. Elevarse como chef sería un triunfo personal que la impulsaría hacia la autosuficiencia que tanto anhelaba. Sin embargo, María aún sentía el eco de los viejos miedos que le hablaban del fracaso. Las inseguridades, esas sombras que la seguían como un susurro maligno, la instaban a desistir. Lo ha superado, se repitió, pero la duda seguía deslizándose en su mente. Dijo adiós a la autoexigencia paralizante que había moldeado su existencia durante años. ¿Por qué iba a dejar que una simple invitación la retornara a ese estado de angustia? Con cada respiración, se fue llenando de determinación. Sabía que negarse significaría ceder otro paso ante su pasado, una rendición que no estaba dispuesta a aceptar. María se dio cuenta de que la verdadera batalla no era externa, sino interna. Necesitaba enfrentarse a su propio reflejo y reclamar el espacio merecido en la industria culinaria. Si fallaba, tendría que considerarlo un peldaño más en su crecimiento,
no un final desolador. La ayuda de sus amigas se volvió fundamental en ese instante. Compartir la noticia de la invitación les permitió intercambiar ideas y apoyos. Conversaciones profundas comenzaron a brotar de sus encuentros, donde las risas se mezclaban con momentos de vulnerabilidad. María empezó a esbozar el menú con entusiasmo, guiada por una fusión de sabores que había descubierto a lo largo de su viaje personal. Los preparativos se convirtieron en una forma de catarsis. Sin darse cuenta, cada receta revelaba un capítulo de su enfrentamiento con el pasado. La combinación de ingredientes, los colores vibrantes y la armonía de texturas resonaban con su deseo renovado de encontrar su voz en la cocina. Sabía que, al cocinar, afirmaba su independencia y su capacidad de reinventarse. Así fue como la cocina dejó de ser solo un refugio, se tornó en su escenario. Finalmente, un día antes del evento, María se sentó frente a su mesa de trabajo y tomó un momento para reflexionar sobre todo lo que significaba para ella este desafío. Sonrió con aprecio a las puertas que se estaban abriendo a su alrededor, pero también consciente de que cada paso tenía sus riesgos. Sí, había crecido, pero el nuevo obstáculo de verse cara a cara con Javier y sus sentimientos complicados aún latía en el fondo de su mente. La posibilidad de enfrentarse a él de nuevo le generó una mezcla de entusiasmo y nerviosismo. Mientras organizaba su equipo de trabajo, se propuso enfrentar cada plato con la confianza que había cultivado. María, empoderada y decidida a no caer en la complacencia, comenzó a ejecutar su plan con pasión. Pero en el fondo de su ser sabía que este evento sería más que una simple presentación culinaria. Sería una prueba de su evolución, una confrontación con su antiguo yo. Cuando el día llegó, María recorrió el camino hacia el evento sintiéndose como una guerrera. Todavía quedaba un último reto, mantenerse enfocada en su pasión por la cocina y no permitir que la presión del pasado la desviara. ¿Sería capaz de darle la espalda a los ecos de sus inseguridades y mostrar al mundo quién realmente era? Al cruzar las puertas del escenario, una pregunta resplandecía en su mente: ¿cómo usaré este momento para transformar no solo mi carrera, sino también mi vida? La respuesta quedaba flotando en el aire. Lista para ser revelada. María respiró hondo antes de entrar en la cocina del evento. El aroma del aceite caliente y las especias recién molidas la envolvieron, evocando memorias de sus sueños culinarios. Con cada paso, sentía la mezcla de adrenalina y temor, una danza constante que amenazaba con desvanecer su determinación. Los rostros de sus amigas, quienes le habían dado ánimo y apoyo, aparecieron en su mente como un faro en medio de la niebla. Al abrir la puerta del área de trabajo, se encontró rodeada de chefs consolidados, todos inmersos en sus propios mundos de creatividad. Algunos miraban con curiosidad, otros con desdén, y eso la llevó a cuestionarse nuevamente si pertenecía allí. Sin embargo, se centró en lo que había aprendido en el camino. Cada uno de esos chefs había enfrentado sus propios desafíos y, quizás, ese mismo eco de inseguridad era lo que los unía a ella, aunque no lo supieran. María se dirigió a su estación, un pequeño espacio que había convertido en un lugar de línea de ensamblaje para sus platos. Se sumergió en la creación del menú que había elaborado con tanto esmero. Cada receta no solo contaba su historia, sino que también le otorgaba propiedad sobre su propia narrativa. Pero el sonido de cuchillos sobre tablas y el bullicio de los demás chefs se mezclaba con el zumbido de su mente, que no dejaba de recordarle que iba a encontrarse cara a cara con Javier. Mientras mezclaba ingredientes, no pudo evitar que su mente divagara hacia él. El murmullo de sentimientos antiguos la invadió, la confusión, la decepción, la chispa de lo que alguna vez fue. Pero de repente, una revelación surgió con fuerza. Había pasado mucho tiempo desde que decidió que su vida ya no estaría definida por alguien más. Concentrándose en su labor, María transformó esos sentimientos en una fusión de sabores y texturas que representaban su viaje: picante, dulce, amargo y salado, reflejando las complejidades del amor y la traición. Con cada paso en la cocina, su confianza se cimentaba. Recordó las lecciones de sus amigas, las tardes de risas y lágrimas, y lo mucho que había crecido.
En ese instante, la cocina dejó de ser solo un escenario donde debía desempeñarse, se estaba convirtiendo en el reflejo de su auténtica voz. Mientras preparaba el plato central, un vibrante curry de mariscos, dejó que el arte de cocinar hablara por sí mismo. Cuando llegó el momento de presentar su creación al jurado, sucedió algo revelador. Las manos temblorosas que había sentido antes se convirtieron en una firmeza renovada. Cada plato que sacaba parecía desplazar algo dentro de ella, liberándola de cadenas invisibles. Al mirar hacia el jurado, sintió que no solo estaba allí para ser evaluada, sino para reivindicarse a sí misma. Al concluir su presentación, el silencio se instaló, seguido de un aplauso inesperado. Ese sonido fue una mezcla de reconocimiento y liberación. La mirada del jurado le hizo sentir que su mensaje había sido recibido. Pero cuando se giró y vio a Javier entre la multitud, su corazón dio un vuelco. Estaba allí, observando, y no era solo testigo de su triunfo como chef. Era también la representación del pasado que había decidido enfrentar. Una decisión crucial se estaba formando en su mente. Debería acercarse a él, confrontar los fantasmas, o dejar que la situación fluyera de manera natural. La presión del presente amenazaba con atraerla hacia la ansiedad que había superado, pero al mismo tiempo, una parte de ella sabía que este momento vital era el último paso hacia el cierre de un capítulo. El respirar hondo la guió. Sabía que su vida estaba al borde de una transformación y que esta era la oportunidad de demostrar que, independientemente de lo que había vivido, era María, una chef, una mujer fuerte. Cuando sus ojos se encontraron por un instante, una señal cruzó entre ellos. No había palabras, solo la promesa de un nuevo comienzo. El eco del aplauso resonaba en sus oídos, pero el verdadero desafío estaba por llegar. Aquella mirada no solo era un reflejo de su pasado, era una invitación a cerrar ese ciclo definitivamente. ¿Tendría el valor para enfrentarse a sus viejos miedos y dar un paso hacia su futuro? La respuesta pendía en el aire, lista para ser desvelada. El bullicio de la cocina se intensificó al momento que María dio un paso hacia Javier. Pero, en vez de permitir que el temor la dominara, se llenó de determinación. Cada paso que daba hacia él era un paso más hacia su propia reivindicación. Su corazón latía con fuerza, no solo por la tensión de la situación, sino porque estaba al borde de enfrentar una parte de sí misma que había creído olvidada. Cuando llegó a su altura, Javier la miró con una mezcla de sorpresa y confusión, como si la memoria de lo que habían sido se enfrentaba a la realidad de lo que ella había llegado a ser. Aquella incertidumbre en sus ojos no la intimidó, al contrario, la empoderó. María, comenzó él, pero no permitió que las viejas palabras lo interrumpieran. Necesito que sepas que he cambiado y he aprendido a ser fiel a mí misma, declaró con firmeza. Las palabras surgieron de lo más profundo, cada sílaba era una construcción de su nuevo yo, uno que ya no tenía miedo de mostrarse. La reacción de Javier fue rápida y su rostro cambió. La incomodidad se hizo evidente. Ella detestaba aquella sensación, un eco de sus antiguas inseguridades. Pero, en lugar de retroceder, la confrontación disparó en ella otra revelación. No podía permitir que su crecimiento dependiera de la aceptación de alguien más. Necesitaba ser su propia fan, su propia crítica. A medida que los murmullos de la cocina aumentaban, se sintió invadida por un impulso renovado. Las llamas de la cocción y los aromas la rodeaban, funcionando como una metáfora poderosa del fuego que había encendido dentro de ella. He creado un lugar donde la cocina es mi expresión más auténtica. No vine aquí a buscar tu validación, vinieron para defender mi pasión, continuó. En ese momento, sintió los ojos de otros chefs sobre ella. Uno de ellos, un gourmet reconocido, sonrió con aprobación. Esa mirada era como un punto de inflexión. No solo estaba allí para enfrentarse a su pasado, sino para afirmar su lugar en el presente. Javier podía ser parte de su vida, pero no el centro. Con un gesto suave, retrocedió, dejando a Javier atrás. Sabía que soltar ese peso era la piedra angular de su crecimiento personal. La decisión había sido clara, no permitiría que las sombras del pasado nublaran un futuro brillante.
mientras regresaba a su estación de trabajo, se sintió liberada, como si las cadenas de los recuerdos se rompieran. Al volver a preparar un nuevo plato, sintió que su autonomía crecía. La mezcla de sabores que combinaba reflejaba su propio viaje. El menú final había evolucionado, no solo eran platos, eran historias que rescatarían cada una de las lecciones aprendidas. Mientras cortaba ingredientes, cada golpe del cuchillo en la tabla resonaba con un nuevo significado. Iba a ofrecer no solo comida, sino la esencia de su transformación. El momento decisivo llegó cuando se preparaba para presentar su próximo plato, una fusión innovadora que había creado en las últimas semanas, combinando sabores de su infancia con influencias modernas. Era su obra maestra, su símbolo de lo que significaba ser María hoy. Cuando el jurado probó su creación, su corazón latía con una mezcla de anticipación y calma. La mirada de satisfacción en sus ojos era un reflejo de lo que había logrado. El aplauso que siguió fue la aclamación no solo de su habilidad culinaria, sino de su viaje personal. María sabía que las sombras del pasado ya no tenían poder sobre ella, había tomado el control de su vida y su futuro. Pero su historia no había terminado. Las lecciones tenían más capas por descubrir y los desafíos seguirían surgiendo. Ahora, con su nuevo enfoque y visión, lo único que podía hacer era avanzar. Mientras el evento se acercaba a su fin, una inquietud la invadió. No solo por enfrentar nuevos retos en el camino, sino por descubrir que nuevas emboscadas del pasado podrían esperarla. ¿Tenía la resistencia suficiente para seguir enfrentando lo desconocido una vez más? El eco de nuevas oportunidades la empujaba adelante, y con cada paso que daba en la cocina, sabía que estaba preparada para enfrentarlas. María se encontraba ante el espejo del camerino, su reflejo mostraba no solo a la chef que había creado un menú innovador, sino a una mujer transformada. Con cada paso hacia el escenario del evento, sentía cómo los ecos de sus antiguas inseguridades se desvanecían. La fusión de sabores que había creado no solo abarcaba ingredientes, sino también su viaje personal. Cada bocado contenía pedacitos de su vida, de sus luchas y triunfos. Su corazón latía con confianza, cada palpito resonando la fortaleza de quien se había reencontrado. Al presentarse frente al jurado, una sensación de empoderamiento la envolvía. La oportunidad de mostrar su talento era también la oportunidad de reivindicarse ante sí misma. Cuando levantó la cuchara para presentar su plato, no solo ofrecía un platillo, sino una declaración de su evolución. Al ver las reacciones del jurado, cada aplauso y cada sonrisa representaban la validación de sus esfuerzos. Después de la presentación, María se sintió en una encrucijada. Justo allí, entre las risas y el bullicio de la cocina, Javier apareció. Él no era el desafío, sino la representación de lo que había dejado atrás. María, quiero hablar contigo, pronunció, y en su voz había un tono de confesión que la sorprendió. Hoy no es el día para rememorar lo pasado, respondió ella, firme y segura. Cada palabra la ayudaba a cerrar ese capítulo de su vida. La fortaleza que había cultivado durante semanas ahora la impulsaba hacia adelante. En esa conversación no buscaba sanar viejas heridas, sino afirmar que había caminado hacia un futuro donde las sombras ya no la seguían. Mientras se alejaba de la conversación, una sensación de liberación la llenó. Había superado no solo a Javier, sino a la mujer que solía dudar de sí misma. Con una sonrisa radiante y paso firme, se trasladó a su estación en la cocina, dispuesta a continuar su jornada en el evento. Los siguientes días estaban repletos de nuevos retos. María se lanzó a la creación de un taller culinario en su barrio, donde no solo propondría técnicas de cocina, sino que también contaría su historia. Cada clase se transformó en un espacio donde otros podían descubrir su pasión y voz. Preparar platillos se convirtió en un ritual de conexión y empoderamiento, donde cada receta hablaba de amor, esfuerzo y determinación. Cuando vio a sus primeras alumnas, sintió que había cultivado una comunidad de apoyo a su alrededor. La transformación que había vivido no solo la beneficiaba a ella, sino que ahora se expresaba en otros, inspirándolos a seguir sus propios caminos. Ese legado alimentado por la creatividad era un reflejo del crecimiento personal que había alcanzado. Algunos meses después, su taller había crecido.
No solo contaba con más participantes, sino que comenzaba a recibir reconocimiento local. El nombre de María se escuchaba en el barrio como un símbolo de superación, de lucha y de éxito personal. Una noche, mientras cenaba con sus hijos y disfrutaban de la comida que habían cocinado juntos, se sintió invadida por la gratitud. Había transformado no solo su vida, sino también la de sus pequeños. Cada sonrisa que veía en sus rostros era un recordatorio de que valía la pena luchar, de que sus sacrificios habían abierto puertas y que ahora su hogar se alzaba como un faro de esperanza. El camino aún tenía obstáculos y desafíos por delante, pero ahora María se enfrentaba a ellos con la confianza de quien ha conquistado sus miedos. Su vida brillaba con nuevos matices, había llegado a ser la mujer que nunca imaginó ser. Así, María se preparaba para enfrentar el futuro. En un viaje donde cada paso y cada decisión contarían su historia de resiliencia y poder personal, un relato que seguiría escribiendo con cada plato que creara y cada alma que tocara a través de la cocina. El pasado había dejado de definirla, ahora, solo el presente y el futuro dictarían su camino. La historia de María no terminaba aquí. Era el comienzo de un nuevo capítulo, lleno de posibilidades y sueños a alcanzar. Ahora es el momento de actuar. Si disfrutaron de esta historia de superación y transformación, necesitan suscribirse ahora al canal. No se pierdan las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y asegurar que estos relatos inspiradores lleguen a más corazones. Comenten sus reacciones y teorías sobre el increíble final de María. Nos encantaría saber lo que piensan. Y por último, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que deben ver esta conclusión y sentirse inspirados. No esperen ni un segundo más para compartir. Todos los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.